Hoy traemos un texto también de estos de los importantes, ¿no? Para mí es particularmente importante. Por un lado, por lo que significa dentro de esa relación entre la ingeniería y la historia. Por otro lado, por el autor y por otro lado, por el conocimiento que yo he ido adquiriendo, particularmente de este libro, del que, de hecho, yo tengo una publicación. Vamos a empezar por el libro, ¿no? El libro es Sexto Julio Frontino, su autor, y se llama Los acueductos de Roma. Es un libro quizás poco conocido, pero muy, muy importante y muy interesante. Y sobre este libro, en su momento, yo hace unos años, hice un estado de la cuestión sobre un tema particular del que ahora hablaremos, que es la quinaria, ¿no? Por eso lo titulo La quinaria de Frontino, un estado de la cuestión. Empecemos por Frontino. Frontino es un hombre muy importante en su época. Es gobernador en Britania, es cónsul, es un hombre de la clase patricia, de la más alta nobleza, en fin, de la sangre más importante entre los romanos. Y para ellos es tan importante el agua que antes hablamos, en otro vídeo hablamos de Marco Vipsanio Agripa, que es la mano derecha del primer emperador, ¿no? de Augusto, y que sin embargo él es el curator. Curator es el jefe de mantenimiento, para que nos entendamos, de las aguas que llegan a Roma, a pesar de ser una persona, pues eso, que está en el segundo escalón después del propio emperador. Y sin embargo le dan tanta trascendencia que el puesto de curator solo lo ocupan gente de mucho nivel. Y Sexto Julio Frontino es un hombre de mucho nivel y ocupa ese puesto. Durante un año es el curator de las aguas de Roma. Nos lega este libro y también otros. Ahí tiene uno sobre la guerra, sobre la estrategia, y tiene algún otro texto más, en el que él aplica su experiencia a la forma de enfrentar el combate, de irse a la guerra, de defenderse, de atacar. Pero aquí nos vamos a centrar en esta parte de lo que es Sexto Julio Frontino, ¿no? Él, ¿qué es lo que hace? Pues esto es un libro, llamamos un libro, pero en realidad es un informe. Es un informe. Este libro para mí es especialmente mm, especial o querido, porque además va reflejando lo que es la parte en latín y la parte traducida en castellano, es decir, que permite ir comparando, porque normalmente siempre es importante, pero aquí es más importante porque aquí habla de números. Aquí Frontino habla de números. Él lo que hace es ver, observar, escribir y aprender un poco de cómo funciona el agua en los 11 acueductos que suministran a la ciudad. Entonces, él va describiendo de una forma que no existe parangón, es decir, no tenemos ningún otro documento que nos refleje. Todas las ciudades se suministra a través de acueductos, pero no nos llega ningún documento de esta calidad explicando cómo llega ese agua, cuánta llega, de dónde procede, qué calidad tiene, cuáles son lo que llama arquillas, es decir, las piscinas limarias, ¿no? Es decir, los depósitos, los castellum aquae, cómo funcionan esos depósitos para distribuir el agua a según qué alturas la población. Hablábamos el otro día de, de Vitruvio, que Vitruvio hace una pequeña referencia, uno de sus libros hace referencia a alguna de estas cosas, pero aquí es alguien que no es ingeniero, no perdamos eso de vista, no es un arquitectus, no es como Vitruvio, es un hombre muy acostumbrado a mandar, a gobernar, a construir, pero no es un ingeniero. Y entonces es su visión de cómo funciona todo el agua. Lo decía, desde dónde parte cada acueducto, cuál es la calidad del agua, a dónde entra, cómo llega a la ciudad, dónde entra, dónde distribuye, qué partes le llega el agua. Y hay una serie de cosas mucho más interesantes como cómo ellos distribuían las cantidades de agua según a lo que fuera, según el diámetro que le ponían, como lo que él llama la familia acuaria,
que son los fontaneros que trabajan en la red, averías, mantenimiento, es decir, todo el sistema hidráulico de la ciudad, y cómo ellos engañan, cambiando los diámetros, cobrando de una manera o de otra, obteniendo diferentes resultados para... Pues a lo mejor dices, bueno, pues ellos establecieron una serie de grados, ¿no? Primero las fuentes que alimentaban a todos los ciudadanos que no tienen agua en su casa. Después las termas, después los jardines públicos. Ellos establecen una serie de escalones. Y entonces las residencias de la gente con más recursos, pues requerían también agua. Y entonces ahí es donde él explica cómo juegan los fontaneros con ese. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida que utiliza Frontino? La quinaria. Por eso es el estado de la cuestión, porque no hemos conseguido averiguar qué es una quinaria. Entonces, este estudio que hago yo, lo que trata es de recoger desde el siglo XVIII, XVII, XVIII, cuando los franceses intentan llevar agua a París, pues para poder alimentar o para poder suministrar agua a una población creciente, pues se encuentran con que Roma lo hacía en una cantidad ingente. Lo hacía 2500 o 1800 años antes. Entonces ellos se vuelven a Frontino y utilizan Frontino como referencia. Y entonces intentan calcular cuánto, traducida a la actualidad, cuánto es una quinaria. Y entonces, desde esa época que empiezan los franceses, pues hay una serie de autores hasta hoy en día que hemos seguido, yo también he estudiado cómo traducir en términos de ingeniería hidráulica esa quinaria a metros cúbicos. Y este estudio, este estado de la cuestión, lo que refleja es un poco qué han opinado diferentes estudiosos desde 1800 y poco hasta 2020, ¿no? Es decir, recorre un poco los diferentes criterios. Incluso yo de eso establezco como una especie de resumen, cuestionando algunos métodos de cálculo, porque algunos son muy peregrinos, ¿no? Sobre todo los del siglo XIX. Y bueno, hay diferentes formas, desde la altura que llegó el agua en tal acueducto, porque tenemos las incrustaciones calcáreas y sabemos hasta dónde llegó el agua, y de eso podemos calcular. Él lo que hace es decir, una quinaria es una superficie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, como ingenieros, el caudal es igual a la sección por la velocidad. Para ellos no. Para ellos el concepto velocidad no se aplica. Entonces, relacionan una sección con un caudal. Si la sección es más grande, más pequeña, es lo que ellos determina la cantidad de agua que pasa por ahí. Pero claro, para nosotros hoy en día no funciona igual un régimen abierto, es decir, un canal o una tubería cerrada. Entonces, él establece, por eso hablaba antes de los números, porque él establece lo que son, cómo se construyen los tubos. Y él dice, se coge una plancha de plomo y se dobla. Según cómo sea esa plancha, eso, hay algo también que nos recoge Vitruvio y nos recoge también Plinio el Viejo. Un poco lo que dices es, la plancha de cuánto es, de 5 pulgadas, el diámetro que tú puedas hacer solapando con el esto, pues esto es una de 5. De 5 pulgadas, de 6 pulgadas, de 7. La de 5 es la que utiliza como referencia, por eso la llama quinaria, y es la que utiliza como referencia de medida. El agua que pasa por un tubo de 5. Quinaria. Claro, ¿qué presión tiene? No lo sabemos. ¿A qué altura llega el agua? No lo sabemos. Es un canal. Él lo deja todo un poco en esa línea de no utilizar el concepto completo de sección velocidad. Pero no quiero centrarme tampoco mucho en la quinaria. Bueno, el que quiera, también le digo lo de siempre, es un libro para leerlo. No es muy largo. Aquí parece un libro un poco más grueso, pero hay que tener en cuenta que está multiplicado por 2. Claro, tenga la traducción Tiene la traducción en latín. Exactamente. Entonces, dice, por lo de siempre, leer un poco. La conducción Claudia, es decir, se está refiriendo a un acueducto, se capta y canaliza junto a la milla 38, en la vía sublacense, a 300 pasos, poco más o menos, de un sendero situado a la izquierda a partir de los manantiales muy exuberantes y vistosos, el cerulo, así llamado por su apariencia, y el curcio.
sea, él te está diciendo dónde se capta exactamente el agua de este acueducto. Recibe también de la fuente llamada Albudina, de tan excelente agua que cuando la Marcia, otro acueducto, necesita un suplemento, lo suministra de tal modo que su adición en nada cambia la calidad del agua. Ahora hablamos de la calidad del agua. La fuente de la Augusta se desvió hacia la Claudia porque parecía evidente que la Marcia se bastaba a sí misma, permaneciendo no obstante como abastecimiento de reserva. Es decir, esta descripción es un informe, él está describiendo. Decía lo de la calidad del agua porque nosotros que, bueno, ahora entendemos que el agua del grifo se puede beber, y de hecho es perfectamente sana y todo eso, pero porque le añadimos cloro. Pero el cloro es un invento muy moderno. O sea, en España se empieza a adicionar cloro al agua en los años 50. No es un invento tan antiguo. Entonces, ¿ellos cómo lo hacen? Porque ellos no le añaden cloro. Ellos no cogen el agua y la captan de un manantial, que es un agua limpia, pura, pero luego recorre 20, 30, 40 kilómetros, 100 kilómetros en un canal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo decía Vitruvio también, hay que taparla. Primero hay que taparla. Por eso los canales de esos acueductos van cerrados. Porque el sol, aparte de contaminar, pero el sol también hace que se pueda corromper, como dirían ellos. Luego, cada un determinado número de millas, para ellos son millas, hacen lo que llama la piscina limaria. Es decir, tú llevas el canal con una determinada velocidad y de pronto lo abres. Y luego lo cierras. Con eso que consigues reducir la velocidad y permitir que decanten los finos. Entonces por eso se llama limaria, porque deposita los limos que hay que ir limpiando. Y así va haciendo todo su recorrido. Cuando llega a la ciudad, entra por un determinado punto y entra a un repartidor, a un captador, a un depósito en última instancia. Desde ese reparto llega a un depósito. Y de ese depósito entra a donde sea que se quiera usar, a las fuentes. ¿Qué es lo que no hay aquí? Corte. Es decir, el agua no se corta como lo hacemos nosotros ahora con un grifo que abre y cierra, aunque ellos también tenían grifos. Pero en general, ese agua no se para. Es decir, está funcionando en continuo. Lo que no se consume va directamente a lo que ellos tienen como red de saneamiento, ¿no? Como red de evacuación de esas aguas y va al Tíber. Entonces, esos acueductos están funcionando constantemente, día y noche, y una de las formas que hay de calcular la población de una ciudad es el agua. Entonces, utilizando como referencia, hablo de hoy en día, ¿no? ¿Cómo calculamos la población de cómo podemos? Uno de los elementos que nos sirve para calcularlo, por el agua que llegaba. Viendo la sección de los acueductos, según la ciudad, acueductos que llega, sabemos el agua que circulaba y más o menos ¿cuánto consumimos hoy cuánto dotamos a una red de abastecimiento para una ciudad moderna? Pues entre 300 y 500 litros. Bueno, pues si la fijáramos en continuo y decimos, bueno, vamos a suponer el doble. O sea, 1 metro cúbico por persona y día, 1000 litros por persona y día. Pues según esa cuenta, llegamos a la conclusión de que Roma, en su apogeo, llegó a albergar 1 millón de habitantes, porque eso es lo que consumía por esos 11 acueductos que llegaban a la ciudad. Por eso, volvemos a lo de siempre con las fuentes primarias. Está lo que está, es decir, leemos lo que leemos, pero lo que podemos inferir es también muy importante de esas fuentes primarias. En este caso, es un hombre, vuelvo a insistir, que no es del mundo de la ingeniería, que sin embargo nos aporta una información que no nos llega desde ningún otro sitio, que nos da una serie de claves para entender cómo funcionaba Roma en esa época, ¿no? Y entonces, bueno, aquí podemos ver lo que decía, ellos, también lo hemos explicado alguna vez, ellos no entienden de números que no sean enteros. Es decir, ellos operan con números naturales, el 0 no existe. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 1,5 no existe. La raíz de 2 no existe. Para ellos existen quebrados. Entonces, cuando ellos te dice, todos los calibres en uso, calibres, estamos hablando del diámetro de los tubos, deben establecerse según las normas que expongo. O bien, si se mantienen estos 4, está hablando del anterior, ser calculada su capacidad en quinarios. Quinarios, dice aquí, quinario. En la exposición queda indicado que calibres no están en servicio. Dice, tubo de 5, quinaria. ¿Cuánto tiene? Un diámetro, o sea, 5 de diámetro, un dedo más un cuarto de perímetro
3 dedos 11 doceavos, 3 288avos de capacidad, un quinario. Aquí es donde hablábamos antes de que define por la sección lo que es. Te habla del tubo de 6, del tubo de 7, la septenaria, del tubo de 8, la octonaria, del tubo de 10, la denaria, y va creciendo en función de ese diámetro. Y le va aplicando y te va diciendo, él te va poniendo aquí el cálculo de la superficie y del área que tiene, o sea, la superficie, el área, el perímetro, te va definiendo cómo es cada tubo. Porque se construyen, vuelvo a insistir, desde ese plano, que yo lo que hago es, yo parto de una plancha que es de este perímetro, y yo lo que hacen ellos es coserlo aquí, y lo convierten en un tubo. Y a este tubo le dan el nombre de la sección que tendría en plan. Eso es lo que él va explicando. Entonces, bueno, también se da cuenta de que las cosas no cuadran, ¿no? Dice, no pongo en duda que algunos advertirán que según las medidas realizadas se ha descubierto una cantidad de agua mucho mayor que la que había en los registros imperiales. Es decir, ellos llevan una serie de libros que van recogiendo el agua que va llegando según ese cálculo de quinaria. La razón de este hecho se debe al error de aquellos que desde el principio han tasado el volumen de cada uno de los acueductos con poca exactitud. Y lo que me impide creer que ha sido el miedo a las sequías del verano el que les apartó tanto de la cifra auténtica. Es que yo en persona, una vez concluidas las mediciones, comprobé en el mes de julio, es decir, en la máxima... Sequía. Claro, Un momento de donde sequía. están más bajos los manantiales, donde tienes la cuantía anteriormente descrita de cada acueducto, y esta permanecía inalterable luego durante todo el verano. Con todo, cualquiera que sea el motivo de lo que ya se ha anticipado, cierto es que se descubre la pérdida de 10.000 quinarios, en tanto que los emperadores ajustan sus concesiones al caudal asentado en los registros. Es decir, él detecta un fraude, detecta un error, pero él dice, yo voy a comprobar, voy en julio. ¿Qué dices? ¿Que es un problema de sequía o de que el verano los caudales, que es cierto, los caudales bajan porque eh, las fuentes, los lugares donde Manantial. se capta, el manantial, el río, donde lo capten? Pues él va a cada uno de sus sitios y lo comprueba. Por eso él es un tío bastante riguroso, y lo que va es haciendo sus cálculos, y de eso establece este informe que es muy, muy interesante para cualquiera que mezcle, como es mi caso, la ingeniería con la historia, para aquel que quiera saber cómo funcionaba el agua a una ciudad tan importante, la más importante. Ten en cuenta que este modelo es el que se traslada a menor escala a cualquier ciudad romana. Pues también es muy interesante para entender en tu ciudad o en cualquier ciudad cómo funcionaba este mundo. Hay que también entender que el que quiera indagar sobre esto, en pocos sitios va a encontrar que nadie hable de quinarias. Es un concepto que utiliza él mucho, que lo vemos aplicado en su libro, pero que luego no lo vemos extendido. No es una medida que se extienda a lo largo del imperio, como sí ocurre con otras muchas. Entonces, es una singularidad. Pero al margen de esa singularidad, que ya digo que lleva muchos libros escritos en torno a lo que significa la quinaria, pero aparte de eso, él nos da una idea muy precisa, muy exacta, comprobada además por algunos autores italianos, han comprobado en los acueductos que lo que él describe es perfectamente correcto y acertado, trasladando las medidas que él pone a las nuestras, y, y eso es una fuente primaria importante para determinar en cualquier sitio, cómo funcionaba esa ciudad. Hay una cuestión que yo siempre pongo sobre la mesa, es muy importante, es decir, las ciudades romanas son el centro del mundo romano y tal, pero lo son porque tienen agua. Lo vemos luego en la Edad Media como las ciudades se vacían. Porque en el momento en que esos acueductos se cortan, porque se averían, no hay mantenimiento, porque las guerras los cortan para sitiar una ciudad en que no llegue el suministro, por lo que sea, en el momento que una ciudad no dispone de agua abundante, la ciudad desaparece, deja de existir. Vemos cómo las ciudades se encogen en la Edad Media, y cómo cuando luego quieren volver a crecer, cuando me hacía referencia a los autores, a los ingenieros franceses del siglo XVIII y del siglo XIX,
¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre en todas las ciudades europeas, que quieren crecer pero no pueden, porque el agua es de pozo, de fuente, en poca cantidad de ciudades no crecen. Cuando se dispara la población, lo vemos en Madrid con el canal de Lozoya, lo que hoy llamamos de Isabel II, lo vemos en París, lo vemos en Londres, lo vemos en cualquier ciudad importante, es cuando el agua llega en abundancia, cuando se consiguen grandes trasvases de agua desde cualquier lugar donde proceda hasta esa ciudad. Entonces la ciudad se dispara. No hay nada más que ver las estadísticas de Madrid de esa época, de 1800 y pico, cómo se mantiene en una población y de pronto en un momento dado la curva se acelera y dices, aquí es cuando empieza a llegar el agua. Es decir, que esto que aquí explica Frontino, sin querer salirme del mundo romano en este caso, es muy interesante para saber cómo funciona esa ciudad, la que queramos estudiar. Cualquier ciudad romana tenía que disponer. Tenemos casos extremos de acueductos de 100, 150 kilómetros, y tenemos toda clase de ejemplos, pero siempre con caudales suficientes para poder. Sin eso, la ciudad No crece. no crece, no existe siquiera, no se construye. Hay zonas muy áridas donde se construyen ciudades. Tenemos Emérita Augusta, por ejemplo. Sin agua no tendría ningún sentido una ciudad ahí. Entonces, este libro es clave para intentar situarse en ese mundo. Siempre teniendo en cuenta que los romanos no inventan los acueductos, los romanos los explotan a gran escala, es decir, su construcción, su desarrollo. Esto procede del mundo griego, incluso de civilizaciones anteriores que empiezan a desarrollar esa necesidad de captar el agua en un determinado punto y trasladarla hasta otro mediante un canal, algún sistema que permita que el agua llegue de un lugar a otro. Así que vuelvo a recomendar a Frontino. Yo cada libro de estos que saco aquí lo recomiendo porque Frontino es muy interesante también y muy fácil de leer y muy corto. Es un libro que tampoco es demasiado espeso, extenso, al que le interese, como siempre. Así que seguiremos con otro autor otros autores en los próximos días. ¿Vale? Muy bien.